Buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto verles. Me siento agradecido por permitirme estar aquí entre ustedes y poder el día de hoy continuar con el estudio bíblico en el ciclo que estamos estudiando acerca de las obras de la carne. Vamos a abrir nuestras Biblias en este texto que se está proyectando. Me gustaría que lo leyéramos juntos, pues es el texto base, y voy a comenzar con este apartado, con estos versículos. Vamos a recordar lo que hemos estado viendo en este ciclo y vamos a continuar con otro de los pecados, a estudiar otro de los pecados, a recordarlo, a repasarlo. Es importante. Así que vamos a leer este texto y otro que más adelante vamos a consultar. Así que me interesaría que lo abriera cada uno de ustedes, que lo veamos, que lo ubicara en sus Biblias. Y dice así, voy a leer desde el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien. Es fuerte este texto en el sentido de que la forma en que termina es que el que practica estos pecados, que son obras de la carne, no heredará el reino de los cielos. Y he ahí la importancia, estimados, de poder estudiar hoy, continuar con esta lista, para poder tenerla comprendida, entendida, a qué se refiere esto de las obras de la carne, como ya se estudió en una ocasión pasada, pero también a comprender y entender qué significa cada uno de estos pecados. De manera breve, podemos decir que la ocasión pasada se estudió acerca de el adulterio, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia, que estos pecados se agrupan como pecados contra el cuerpo, ¿verdad? Pecados que sí son obras de la carne, pero se entienden, se estudian como esos pecados que atacan y atentan contra tu cuerpo. De igual manera, el día de hoy vamos a estudiar los siguientes pecados que tienen que ver con la idolatría. Ahí en la misma lista también se encuentra la hechicería y también se encuentra la herejía. Y estos pecados se conjuntan como pecados espirituales que atentan contra la persona de Dios. Así que vamos a estar estudiando este grupo de pecados, y los pecados demás que están en la lista, pleitos, celos, iras, todo ello son pecados que se agrupan y se entienden como pecados que atentan y atacan contra el prójimo, contra nuestro semejante. Así que, bien, vamos a analizar un poquito acerca de estos pecados que son la idolatría, hechicería, herejía, que atentan contra la persona de Dios. En la siguiente lámina, por favor. Bien. Miren, ustedes pueden observar ahí lo que ya muchos podemos comprender y entender, ¿verdad? Se pueden apreciar ídolos
ídolos de piedra, ídolos de madera, ídolos conocidos, algunos muy antiguos, otros más actuales, ¿verdad? Ahí se puede observar algunos ídolos que en la modernidad pues son utilizados principalmente en la religión católica, y en la antigüedad pues puede verse ahí algunos dioses cananeos, algunos dioses de los egipcios también, etcétera, etcétera. Y bueno, la primera parte que me gustaría dar a conocer es que esos son ídolos. Eso es parte de la idolatría, es parte de lo que tenemos que entender, que la gente, y se le ha dado la connotación de dioses, dioses con D minúscula. Así que vamos a entender que esta práctica, este adorar a ese tipo de esculturas, es lo que se le va a llamar la idolatría. Y esta idolatría, que es precisamente la que hemos leído en el libro de Gálatas, es la que está condenando. La idolatría se condena en todas sus facetas. La idolatría, Dios la condena, de manera que en el libro de Gálatas, estimados, dice: el que la practica no va a entrar en el reino de Dios, no va a entrar en el reino de los cielos. Tengamos claro entonces que hoy en día, aún en la actualidad, existen miles de dioses, y todos ellos son fabricados por el mismo ser humano, son fabricados por el hombre. Dioses, algunos con unas características, otros con otras connotaciones, pero siguen siendo dioses. Y bueno, a manera de recordatorio, recordemos que la Biblia podemos ver en muchas partes descripciones de los ídolos, ¿verdad? Algunos de ustedes recordarán que un ídolo puede tener, le pueden pintar ojos, le pueden poner boca, le pueden esculpir manos, pero no ven, ni sienten, ni saborean, ni siquiera tienen mente, ni siquiera nada. Y es muy triste, estimados todos, que al día de hoy todavía se ejerzca esta práctica, la idolatría. Es triste, es algo grave, es algo vergonzoso, y como lo decía hace un momento, es un pecado que atenta de frente al rostro del mismo Dios, al Dios santo, al Dios verdadero, al Dios justo. Es un pecado que se ha cometido delante de Él, y que simplemente lo ofende de tal manera que, ya lo veremos, se siente Dios y se agrava por esto. Bien, estos son entonces ídolos que son insensibles, son perecederos, son incapaces, son indignos, son degradantes. Y lo podemos ver en la Escritura, varios textos que no me voy a detener a consultar uno a uno, pero que nos indican esto. De manera que tenemos que apreciar y comprender que este pecado de idolatría es grave, es grave. Así que tengamos en mente que un Dios, una estampita, una figurita que guardemos, que estemos cargando aquí, un amuleto, un escapulario, lo que sea, como para darle un sentido, una connotación de me cuida, me guarda, me protege, un sentido inclusive de divinidad, es un Dios que sabe de mí, etcétera, etcétera. Bueno, eso es idolatría. Así que de antemano y la intención de toda esta enseñanza, estimados hermanos, amigos, todos presentes aquí, es comprenderla para no practicarla, y de estarla practicando, desecharla. Ya lo veremos un poquito más adelante. Bien, si a esto que es idolatría le agregamos que los practicantes de eso se atreven todavía a
practicar o hacer ocultismo, tratando de escuchar qué dice las voces de sus dioses, que se atreve esta gente que practica todavía a decir, hagamos un hechizo, un encanto, fabriquemos esta cuestión mágica. Bueno, si todavía eso se le añade ese tipo de prácticas, entonces a eso se le llama hechicería. Así que ya no solamente es la idolatría, sino si esa idolatría todavía se atreve uno a tratar de hacer rituales para consultar a esos dioses o para pedirle a esos dioses a través de ciertas magias que atenten contra algo o pedirles que llueva o pare la lluvia y todo, a eso se le llama hechicería. Y ese es otro de los pecados que están enlistados en Gálatas y como lo vimos, Dios los reprende, no los quiere, no quiere que se practiquen. Por eso dio la ley y por eso tomó y se colocó el mandamiento sobre no te inclinarás a ellos, ¿verdad? Ya lo leeremos. Y si a esto todavía se le añade que estas personas que practican la idolatría y hacen esos conjuros practicando la hechicería y además se conjuntan como en grupos para enseñar a comunidades y transmitir el conocimiento de que su Dios dijo tal principio, tal verdad, que su Dios dio un mandamiento que se hiciera algo así y algo de esta forma y que da instrucciones, ese Dios o esos dioses para que se lleve a cabo una liturgia o algo por el estilo que quiera darte una normatividad para tu vida, a eso se le llama herejía. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Así que estos tres pecados son sumamente graves y aborrecibles delante de los ojos de Dios. Bien, vamos a dar brevemente nomás para que se quede de manera grabada la definición de cada uno de estos tres pecados, ¿verdad? En la siguiente lámina podemos apreciar primeramente la idolatría, ¿verdad? Como un culto a los ídolos. Ok, pero entonces, ¿qué es un ídolo? Una representación mediante una imagen, una escultura u otro medio de una persona o animal o cosa, a fin de hacer de ello un objeto de adoración o bien la morada de una divinidad. Espero que la letra se observe. Pareciera que se hizo un poquito pequeña. Bien, entonces observemos, aprendamos esta definición y posteriormente les voy a dar otra, aún todavía más profunda, pero entendámoslo. Dice que la idolatría es una representación que se hace, sí, una imagen, un cuadro que se hace de cualquier material, pero que se le da una connotación de divinidad y que aún es un objeto de adoración. Eso es un ídolo y es la práctica de estarle pidiendo o postrándose ante los ídolos es la idolatría. Bien, también de manera parecida, similar es la hechicería, es una práctica del ocultismo y sus relaciones con malos espíritus. Toda práctica de magia, toda práctica de querer adivinar, adivinación, ¿verdad? Ocultismo, de querer consultar espíritus y de querer saber el futuro y querer consultarlo a través de una bolita mágica, etcétera, etcétera, eso se le llama hechicería. Y finalmente, para que quede aquí también un poco más claro el concepto de herejía, como bien lo decíamos, viene de una palabra que en griego se llama airesis y que tiene que ver con la elección, con elegir, es hacer algo muy particular, es conformar un grupo, está muy unido y es prácticamente, en algunos casos lo definen como la palabra sectario,
se genera una secta. ¿Para qué? ¿Para qué? Con un propósito, para enseñar falsas doctrinas, para enseñar, para dar una enseñanza falsa, como dice aquí en la imagen, que aleja a las personas de la revelación de Dios, que aleja a las personas de las verdades escriturales, de lo que conocemos nosotros, que es la Biblia. ¿Sí? Cualquier doctrina que te aleje de un principio bíblico, de un principio establecido por Dios, se convierte en herejía. ¿Sí? Sea una persona la que te lo diga, se conforme un grupo, se conforme una comunidad, se conforme una secta, que te diga esto, eso es herejía. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Así que la idolatría, vamos a ver que está estipulada en los 10 mandamientos. Y como es una parte muy importante, me gustaría que los leyéramos directamente de nuestra Biblia, los leyéramos en el libro de Éxodo, en la siguiente imagen. Capítulo 20. Para que quede esta ley guardada y grabada en nuestros corazones, pero también en nuestra mente, y que la tengamos presente hoy durante toda esta reunión, y no solo en esta reunión, sino en toda nuestra vida. Voy a leer desde el verso 1, la ley conocida como los 10 mandamientos, y este es el primero que vamos a leer los primeros 6 versículos. Así que dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Hasta ahí. Entonces, estimados, todos aquí presentes, nos queda claro que está en la ley de Dios el no cometer idolatría, el no inclinarse a los dioses, el no postrarse ante ellos, el no construirse, fabricarse cualquier imagen a la que le estemos dando una connotación de divinidad, ¿verdad? Y bueno, déjenme decirles algo. Dios que es, como aquí dice la Escritura, que es Dios fuerte, que es Dios celoso, que es un Dios único, no va a permitir que le roben su alabanza, que le roben su adoración. Y esto está escrito en el libro de Isaías, y me gustaría que lo pudiéramos también consultar. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 42. Verso 8. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Estimados, Dios no va a permitir que su nombre sea vituperado, y que su nombre, que es un nombre santo, que su nombre, como dice aquí la Escritura en el profeta Isaías, es Jehová, su nombre es el yo soy, no va a permitir Dios que se le dé la gloria a otro.
No lo va a permitir que se le dé la alabanza a otra cosa, sea escultura o algo que atente ponerse como Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que llevemos esto en el corazón. Dios no lo va a permitir. Así que vayamos meditando y reflexionando en lo grave que es la idolatría. Bien, vamos a adentrarnos un poquito más en conocer qué es un ídolo. En la siguiente lámina podemos observar lo siguiente, que los ídolos no son solamente estatuas. Hoy que podemos tener la escritura, este compendio que conocemos de las palabras de Cristo, hoy que podemos estudiar más a profundidad, ¿saben algo? Los ídolos no son solamente esas estatuas que vimos al principio, no son solamente pinturas o esculturas que fabrica el ser humano, sino vamos a leer esta definición y vamos a ver qué también son los ídolos. Los ídolos son pensamientos, deseos, anhelos y esperanzas a los que rendimos culto en lugar de hacerlo al Dios verdadero. Observemos con mucho cuidado. No solo el ídolo entonces es un objeto fabricado copiando la imagen de un animal, persona o cosa, sino que también puede ser un pensamiento que nosotros permitamos aquí. Puede ser un deseo, un anhelo, algo que de fondo nos deseamos, queremos, desearíamos, o una esperanza, a los que se les rinde culto en lugar de hacerlo al Dios verdadero. Los ídolos hacen y van a provocar que ignoremos a Dios, que ignoremos sus principios, su palabra, que ignoremos al Dios vivo, al Dios verdadero, por buscar lo que pensamos o necesitamos. Detengámonos aquí, estimados, todos, amigos, hermanos, detengámonos en estas palabras. Hoy en día a lo mejor podrá decir la gente, yo no guardo ningún ídolo, yo no estoy guardando en casa ni un amuleto, no tengo ningún cuadro de algún santo, de alguna representación de algo. Hoy en día a lo mejor, sí es cierto, muchos ya no tendrán eso, pero ¿qué si analizamos y estudiamos acerca de los pensamientos, acerca de los deseos? ¿Qué estás haciendo con tus deseos? ¿Qué estás haciendo con esos anhelos? ¿Los estás poniendo en un lugar arriba de Dios? Cuidado, aguas, ten mucho cuidado, porque eso se convierte en idolatría. Entonces, la idolatría, les voy a decir, la idolatría entonces es cualquier cosa, cualquier persona, cualquier objeto, cualquier pensamiento, cualquier deseo, ¿verdad? Que capta, que acapara, que abraza tu corazón y le rinde culto a eso en vez de a Dios. Eso es la idolatría. Eso lo podemos entender como idolatría. Su definición ya es más profunda, ¿verdad? Ya es algo más profundo de lo que leímos al principio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, así que vamos a analizarlo un poco más y para ello me voy a recargar, como dice en la siguiente lámina, en lo que ocurrió con una persona llamada Raquel. Si recordamos un poquito, Raquel fue la esposa de Jacob. Raquel fue una de las mujeres de Jacob. Y Jacob
fue uno de los patriarcas, hijo de Isaac, nieto de Abraham, ¿verdad? Por eso la Escritura dice Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es un patriarca que nosotros podemos leer esta historia desde el Génesis capítulo 29 hasta los capítulos 35 más o menos por ahí, de todo lo que aconteció en la vida de Jacob y principalmente ahorita en el enfoque de nuestro estudio, en la vida de Raquel. Así que déjenme les doy un poquito más de contexto. Raquel fue hermana de una mujer llamada Lea, ¿verdad? Y Lea y Raquel fueron hijas de un hombre llamado Labán. Labán fue parte familiar, fue familia, fue el clan de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, en pocas palabras, Labán fue tío de Jacob. Labán, pues como conocemos la historia, le entrega a Jacob como primera mujer a su hija Lea cuando Jacob le había pedido que fuera Raquel su esposa, ¿verdad? Y por ahí vemos en la historia que hay algunas tretas entre Labán y Jacob, en donde Jacob pues se une a Lea y resulta que no era Raquel, era Lea, y después trabaja Jacob otros 7 años para pedir a Raquel y bueno, le dan a Raquel, y ya siendo Lea y Raquel sus mujeres de Jacob, resulta que Raquel fue una mujer estéril, que no tenía hijos. Y en tanto que Lea, podemos ver en la Escritura cómo nacía un hijo, y después nacía otro hijo, y después nacía otro hijo. Sin embargo, siendo hermanas, Lea y Raquel empezaron entre ellas a tener problemas, ¿verdad? Se empezaron a guardar rencor. ¿Por qué? Porque una tenía hijos y Raquel no tenía hijos. Y aún todavía dice la Escritura que todavía Lea le entrega como sierva, le entrega a su sierva a Jacob para que siga la descendencia, para que siga procreando, y también Raquel entrega su sierva a Jacob. Y siguen teniendo hijos, y entonces es lo que se conoce, lo que entendemos como las 12 tribus de Israel, que fueron los 12 hijos que tuvo Jacob con estas 4 mujeres, ¿verdad? Pero me gustaría centrarme en específico en la vida de Raquel. Vamos a ver cómo Raquel fue una mujer que ciertamente fue amada y muy amada por Jacob, ¿verdad? Fue la mujer que siempre quiso Jacob, que siempre amó más que todas, se nota en la Escritura. Raquel también fue una mujer estéril. Y en esa esterilidad, Raquel expresa y da algunas señas de su expresión y de lo que había en su corazón, del dolor que sentía, de ese desagrado que sentía por no tener hijos y por no poder tener de Jacob hijos. Raquel, entre esas expresiones, como podemos ver en el capítulo 30 del Génesis, en el verso 1, enuncia, del corazón de Raquel sale un reclamo hacia Jacob, y ese reclamo, lo que vamos a ver hoy, es que tiene en el fondo una connotación de idolatría. Por eso es muy importante entender que la idolatría no es solamente los objetos a los que se les rinde culto, sino también a esos deseos, anhelos o pensamientos a los que se les rinde culto, y tal vez a veces de una manera que uno no se da cuenta. Leamos este verso, leámoslo, está aquí en pantalla.
Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, observen la frase, está hasta más puntual, decía a Jacob, dame hijos o si no, muero. ¿Qué te deja ver de principio esta frase? Díganme ustedes si de principio se nota un deseo, se nota cómo ya llevaba tiempo Raquel de desear tener al menos un hijo. ¿Sí o no? Sí se nota un anhelo, un querer. Ya habían pasado varios años, pues su hermana Lea y las mismas siervas ya habían tenido uno y otro, y es más, José, que al final Dios le permitió tener a Raquel un hijo que se llamó José. José fue el último de los hijos de Jacob, fue uno de los últimos porque después hay uno que es Benjamín. Pero observen cuántos años esta mujer, Raquel, estuvo deseosa y esperando tener un hijo. De manera que ese deseo y ese anhelo se convirtió en algo tan obsesivo, en algo que ya dirigía sus pensamientos, en algo que ya dirigía su vida, en algo que ya no más de verdad se levantaba y pensaba en mi hijo, quisiera tener un hijo, comía y seguía, quiero tener un hijo, y se acostaba y ¿dónde está mi hijo? ¿Y cuándo voy a tener mi hijo? Y pareciera que su vida se empezó a regir por eso. Y es más, todavía se atreve a decirle a Jacob que le diera hijos, de manera que el mismo Jacob le dice aquí en la Escritura, dice el verso 2, si lo tienes por ahí, dice, y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, Raquel le reclama a Jacob como si fuera Dios, como si Jacob fuera el que va a decidir si tiene o no tiene hijos, como si de Jacob saliera el poder para decir, tú vas a tener un hijo, Raquel, o no. Es más, pareciera que Raquel hasta endiosó a Jacob con ese comentario. Dame hijos, o si no me muero, decía Raquel. O sea, pues, Jacob no es Dios, eso depende de Jehová, depende del Dios Altísimo, depende de la voluntad de Dios. Pero observen cómo el comentario de Raquel, de esta mujer, de esta amada de Jacob, no era en ese sentido, sino ya estaba en una obsesión tal que Raquel olvidó a Dios, olvidó que la voluntad viene de Dios y se enfocó tanto. Ustedes pueden ver en la Escritura cómo hasta comía un fruto rojo por ahí para esto y para el otro, buscó la manera, se aferró a tener un hijo. Y eso que se volvió obsesivo, se volvió idolatría. Y eso es lo que reprende Dios, porque ya no le dio el lugar a Dios, porque el Raquel ya se vio en su carnalidad diciéndole a Jacob, dame hijos, o si no me muero, como en una desesperación. El deseo de tener hijos de parte de Raquel era tan fuerte que ya se había torcido su pensamiento. Veía ya a Jacob como si él pudiera resolver las cosas, como si fuera Dios como para resolver ese tipo de cosas. ¿Quién controlaba su fertilidad? ¿Quién controlaba su posición y su vida? Pareciera que ahora el culpable era Jacob, que era el que tenía que controlar todo eso. Ese comentario nos deja ver eso. Y a eso se le llama idolatría. Cuidado,
Cuidado, si lo estamos entendiendo, tenemos que empezar a reflexionar en nuestra vida, de qué manera están ordenados nuestros pensamientos, qué estamos haciendo con nuestros pensamientos, con nuestros deseos y anhelos, con nuestra esperanza. Raquel está con esta frase, me deja ver que está colocando su esperanza en Jacob, como si Jacob fuera el que tenga poder para decir si nace un niño o no. Y el poner la esperanza en otra cosa o en otro concepto, eso es idolatría. Mucho cuidado. Ya después vemos aquí en la historia del Génesis que evidentemente Dios le permite tener a Raquel un hijo cuyo nombre le fue José, su hijo José. En la siguiente lámina podemos ver el verso, capítulo 30, verso 24, y vamos a leerlo, cómo está escrito aquí, para que podamos apreciar también y observar que continuaba en el corazón de Raquel esa idolatría. Observen, dice aquí la escritura, y llamó su nombre José. Ok, por fin nació un hijo, llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Qué te deja ver esto? ¿Continuaba deseando hijos, sí o no? Sí. Entonces, Raquel no se conformó con uno, ahora obsesionaba otro. De hecho, el nombre de José significa él me dé otro o él añada otro. En algunas Biblias puede usted ver, le ponen lo que significa ese nombre. Y le puso ese nombre Raquel, ¿por qué? Porque ahora dije, dame otro, Dios, ¿no? O sea, pero con esa obsesión, dame otro, quiero otro. Entonces continuaba su deseo de tener hijos, entonces continuaba vivo. Continuaba como una obsesión, porque aquí, cuidado, no se malinterprete, que una mujer desea hijos, qué bueno, es fabuloso, estupendo, agradable, cumple un objetivo de Dios, que es el crear, el generar una familia, el procrear. El problema es que el deseo de tener hijos en Raquel fue tan obsesivo que se convirtió en idolatría. Y aquí se puede ver, nace José y queda inconforme Raquel. Raquel no estaba satisfecha con la bendición que ya Dios le había dado y quería más, Ese es producto de una idolatría. O sea, ¿qué estaba idolatrando? El deseo de tener hijos era su Dios, era su ídolo. El deseo de tener hijos. ¿El deseo de tener hijos es una figura? ¿Es un objeto? No, ¿verdad? ¿De qué cuánto mide? No, ¿verdad? Entonces, con esto podemos observar y comprobar cómo el ídolo no necesariamente es una figura fabricada o un objeto fabricado por el hombre, sino también puede ser un pensamiento, un deseo, un anhelo que el hombre permite y el hombre persigue con tanta objeción que se olvida de Dios, deja a Dios a un lado, deja la voluntad de Dios a un lado y se enfoca en ese deseo, a manera que ya no es Dios el que está rigiendo su vida o el que está en el trono de su corazón, sino es ese deseo el que se encuentra en el corazón de Raquel. Ya no es Dios. El deseo de tener hijos para Raquel era la cosa más importante de su vida. Y tú te podrás preguntar, ¿y Dios? Pues esta historia la estamos estudiando precisamente para comprender cómo en algunos momentos, hasta sutilmente, uno se puede olvidar de Dios y quererse empeñar en su deseo como lo más importante de su vida.
Y eso es idolatría. Así que tengamos cuidado. Este deseo era en ella algo que tenía que tener, que tenía que acontecer, que tenía que ser, porque si no, se moría. Sorprendente. Reclamo sorprendente. Posición sorprendente. Necedad sorprendente. Esa necedad que abraza, que captura tu corazón, si la dejas que se adelante y olvide a Dios o lo haga a un ladito, se convierte en idolatría. Y como lo vimos al principio, aguas, cuidado. La idolatría es un pecado muy grave y es un pecado, es de esos pecados, como les decía, que se conjuntaban como los pecados que están contra la misma persona de Dios, directo, como si se lo estuvieras haciendo en sus ojos. Bien, vamos a ver en la siguiente lámina cómo se comprueba que en el corazón de Raquel había idolatría. Y ahora ya no solo de su deseo, su anhelo, como lo hemos estado estudiando, sino simplemente, se lo voy a mostrar aquí, que robó los ídolos de su padre Labán. Fíjense, en el capítulo 31 del Génesis vamos a leer esta porción de la Escritura. En el verso 17, como se ve en la lámina, dice, vamos a leer este texto. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. ¿Qué pasó aquí, para darles un poquito de contexto, después de que sucede la cuestión de que nace José y todo ello? ¿Qué acontece? Bueno, ya eran tantos los problemas de Labán con Jacob, ya era tan muy mal ambiente que se había hecho entre esas familias en su relación con su tío y en relación con toda la parentela ahí, que Jacob de alguna manera decide ya retirarse de esa tierra, decide ya alejarse de su tío Labán y regresar. O sea, si regresar en un mapa es bajar hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac, ¿verdad? Donde fue tierra de Abraham, fue tierra de Abraham, de Isaac, y también donde vivió Jacob muchos años antes de retirarse, y ahora regresaba él. Se había tomado la decisión de regresar a la misma tierra de sus padres, y eso por instrucción de Dios, porque también Dios instruye a Jacob y le dice que regrese a la tierra de su padre Abraham. Así que por eso dice aquí el verso 17, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Y observen el verso 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel, su hija, hurtó los ídolos de su padre. Entonces, sí tenía un problema de idolatría esta mujer, Raquel. Sí, ¿verdad? Es claro, es contundente. Ahora ya no solo era el deseo de los pensamientos, el deseo de tener hijos, ese anhelo obsesivo que se había formado como idolatría en ella, sino ahora se nota que hasta se llevó ahora sí figuras y objetos de piedra, de metal, de lo que haya sido, ¿no? Se los llevó, se los robó a su padre, se los guardó. El texto nos deja claro. Entonces, podemos observar aquí que algunos han dicho, ¿por qué Raquel hizo esto? ¿Por qué Raquel se atrevió a robarse esos ídolos? ¿Por qué el desvío
de Raquel hacia querer tener la confianza de estos dioses? Bueno, algunos dicen que pues era tanto el miedo de Raquel de que iba ya en ese momento a dejar la tierra de su padre, o sea, su casa, su hogar, que su familia, que estaba en esa tierra donde vivía Labán, toda esa tierra del norte, ¿verdad? Y le dio tanto miedo, era tanto el miedo de Raquel que cuando Jacob anunció, nos retiramos y nos vamos a tierra de Canaán, pues ella se sintió, ¿y quién me va a cuidar? ¿Y qué serán de esos caminos? Y ahora ya voy a estar lejos de mi papá, voy a estar lejos de mi padre o de mi madre, si vivía en esos momentos, voy a estar lejos de mi hermana Lea, voy a estar lejos de mi primo, de mi tío. Y entonces, pues en esa necesidad, observen cómo ya no era Jehová, ya no era Dios, en donde Raquel estaba poniendo su confianza, en donde Raquel a quien se volteaba a decirle, tengo miedo, Dios, ayúdame, sino agarró los ídolos de su padre y se los llevó, como tratando de decir, o como que este capítulo, estos textos expresan que ahí puso su confianza y se lo llevó. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Y digo, si se hubiera dado el caso, sí, de que Raquel hubiera consultado allí a un adivino, hubiera consultado allí a un sacerdote de uno de esos dioses, pues entonces eso se hubiera convertido en hechicería, ¿verdad? Como los 3 pecados que estábamos estudiando. Y si a eso, digo, sí, porque no sucedió, no está en la Escritura, pero sí, a eso Raquel, aparte de haber consultado a un sacerdote y haber hecho allí algunas prácticas como para consultarle a su Dios o pedirle a su Dios que lo guardara o que los guardara en el camino que iban a tener de ahí de casa de Labán hacia Canaán, si a eso le añadimos, o si hubiera acontecido que ella proclama o ella enunciara que esos dioses de su padre que ella se robó, se guardó, esos dioses le decían a ella que les iba a ir bien en el camino, o que hicieran tal práctica, o que hicieran tal rezo, o que hicieran tal repetición de palabras, o algo así, para que tuvieran la bendición. Bueno, eso se hubiera convertido en una herejía. ¿Estamos entendiendo? Se hubiera convertido en esa herejía, y es otro de los pecados graves ante los ojos de Dios. Bueno, en sí, se observa en el texto que Raquel quiso formar un Dios, quiso tomar un Dios, quiso moldear un Dios a su gusto, necesitaba de un Dios más dócil, de un Dios sumiso, de un Dios que ella misma pudiera controlar, pues ¿qué es lo que hacen los hombres, no? Construir dioses de acuerdo a sus conveniencias, ¿no? Ahora digo, no solamente dioses, insisto, de piedra o de algún material, sino el mismo ser humano puede construir y fabricar dioses, pero a través de anhelos y deseos, convirtiéndose en pensamientos, ¿verdad? Bien, bueno, ese es un poco lo que se alcanza a ver de este texto, de esa necesidad que tenía Raquel, de su desviación del corazón que ella tenía, ¿sí? Nos está diciendo cómo ya estaba poniendo su confianza y su esperanza en otra cosa, en esos muñequitos que se robó de su padre, ¿sí? Ya no podía, ya no tenía esa visión, esa luz, se había oscurecido Raquel, su pensamiento, su corazón, a tal manera que ya no veía a Jehová, ya no veía a Dios, ya no podía recordar que realmente ella podía confiar en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, su propio esposo, ¿verdad? Y este pasaje, y en conjunto con la frase que vimos hace un momento, dame esto
o me muero, pues es un indicativo de lo que estaba pasando en el corazón de Raquel y de su clamor. Bien, voy a hacer aquí una pregunta, y es una pregunta de reflexión para cada uno de nosotros. En la siguiente lámina usted puede leer: ¿qué debo tener para que mi vida adquiera sentido o alegría? Es una pregunta formulada que trata de explorar si en tu corazón hay idolatría, si estás siguiendo a un ídolo, cualquiera que sea, un pensamiento, un anhelo. Ya entendimos si es bastante claro que puede ser también un ídolo de cartón o de metal, pero pregúntese usted esto: ¿qué debo tener para que mi vida adquiera sentido o alegría? Si usted responde a esa pregunta con algo que no sea Dios, que no sea Jehová, con algo que no sea el único Dios verdadero, como dice el Éxodo, con algo que no sea el Rey de Reyes, con algo que no sea el yo soy, con algo que no es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, con algo que no es Dios de la Escritura, entonces eso funciona como un ídolo para usted. Si yo al contestar esta pregunta me doy cuenta que hay algo en mi vida que me dice: híjole, amigo, tú solamente te pones alegre y estás contento y tu vida tiene sentido, y es más, hasta te levantas de la depresión en la que estás porque te regalen un carro, un automóvil nuevo. Híjole, si eso le está dando sentido a mi vida, ¿cómo te explico que eso está convirtiéndose en un ídolo? O es ya un ídolo, eso es idolatría. Si algo que a mi vida le está dando una connotación de alegría y que hasta cambia mi semblante, cambia todo mi ser, se vuelve en una obsesión cumplida, pero no es Dios. Eso es un ídolo que ya hay en el corazón. ¿Sí se está comprendiendo? Podemos poner, no sé, algunos ejemplos. En la vida de uno puede ser que en algún momento se llegue a idolatrar a un esposo o a una esposa, o aún a un hijo, a un familiar, a un ser humano, tal vez porque le sorprendió mucho en algo, ¿verdad? Mejor, como ejemplo, una mujer puede estar deseando un esposo piadoso, y esa mujer quiere un esposo piadoso y hace todo lo posible por tener un esposo piadoso, y se desvive por tener un esposo piadoso, y rige su vida el deseo de tener un esposo piadoso, que se olvida de Dios. Puede ser que en la persona de alguien esté amarrado el deseo de tal vez de algún ser humano, de un hijo que quisieras nunca se muriera, nunca fuera a fallecer, porque si no, como diría Raquel, te mueres. Bueno, eso se convierte en un ídolo, ¿verdad? Y bueno, no malinterpretemos, porque cierto que es muy bueno desear a un esposo piadoso, tener hijos, es muy bueno desear que un hijo sea inteligente, sea educado, ¿verdad? Es muy bueno eso, pero observen, el problema no está en el deseo natural de desear, de querer algo.
o de tener algo, o de anhelar algo que es bonito y agradable. El problema está en que se desee eso más que a Dios, que eso tome lugar del corazón. Ese es el problema y eso es lo que se llama idolatría. Ese es el pecado. Otro ejemplo, por ejemplo, algunos dirán, harán de la buena salud. Es que es bueno tener salud, pero cuando alguien se obsesiona, cuando su pensamiento inunda ya su vida de tener la buena salud, una persona que ya está idolatrando la buena salud puede decir algo como: si hago ejercicio todos los días y me alimento correctamente, nunca me enfermaré. Ay, y nosotros vimos en el COVID que hasta los más fuertes cayeron, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, eso de que si hago ejercicio y todos los días y tantas horas, y te obsesionas de lunes a domingo a hacer ejercicio. Digo, hacer ejercicio es bueno. Digo, por eso decía, no me malinterpreten. Es bueno hacerlo y desearlo hacerlo también. Pero cuando se convierte en que ya es una obsesión de lunes a domingo, 5 horas diario, y que tu alimento, mira, ya ni le hagas, ni que tu dedo se toque con una papa frita porque tu alimento, no, tú tienes que comer sanamente. Eso es un ídolo. Se puede hacer un ídolo de la buena salud. ¿Por qué se desea más que Dios? Bueno, ¿y Dios qué te dice? ¿Y por dónde te está dirigiendo Dios y el Espíritu Santo? ¿Por dónde en tu alimentación? ¿Cómo te instruye Dios? ¿Quién sabe? Sí se comprende, sí se logra entender. Muy bien. Y luego, a lo mejor a ti te ha tocado que hay personas en el gym que hasta, híjole, no, tantito bajaron su musculatura, tantito bajaron 2 milímetros, no, tengo que dar el doble, ¿no? Pues espérame, ¿no? Si uno se siente hasta incómodo, ¿no? Pero pues que hay un pecado ahí. Bueno. Y así puede haber más ejemplos, ¿no? También es muy dado en la sociedad el idolatrar el trabajo en el que te encuentras, ¿no? No, es que, hijo, mira, yo estoy llegando temprano. Llego 10 minutos antes, hasta media hora antes, todos los días en mi trabajo. Y saludo al jefe, le doy una sonrisa de todo corazón y me esmero y quiero hacer esto y hago bien mi trabajo, me he sacado palomitas así en todo. Y salgo hasta más tarde. Y resulta que pueden tener frases como: sí, siempre soy el primero en estar en mi escritorio y siempre hago más de lo que me piden. Entonces mi jefe estará obligado a subirme de puesto, estará obligado a fijarse en mí y a promoverme. ¿Sí? ¿En serio? O sea, eso es cuando se nota que ya el trabajo se ha convertido a una idolatría. O sea, el jefe de alguna u otra manera, no sé cómo, pero tiene que promoverme a otro puesto más alto. Ay, ¿y Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Será que Dios quiera que sigas en ese trabajo? Porque si en los designios de Dios está de moverte de ahí a otra empresa o a otro lugar, porque a Dios le interesa que tú des testimonio de que eres cristiano aquí y allá, y tú con una obsesión de un trabajo, ¿no? De querer ganarte a todos ahí. Cuidado, porque eso es un ídolo, se convierte en una idolatría. Miren, rápidamente les voy a contar una experiencia que tuve. Una de esas veces que iba al reclusorio, a un reclusorio a predicar, pues ya estuve mucho tiempo yendo ahí a infundir la palabra con los
presos, y ya me conocía un custodio, de hecho me acuerdo que tenía unos lentes así grandes de bota, y grande el hombre y fortachón, y me acuerdo que un día que yo me retiraba, él era el que abría la última reja, la última puerta para salir, y me detiene un momento y me dice: esto es la vida. Ay, yo dije: a ver, espérame, ¿quieres que te explique acerca de la vida? O sea, como que no entendía, y le pregunto: ¿a qué se refiere usted, oficial o custodio? ¿A qué se refiere? Esto es la vida, mira, aquí. Y no lo entendía yo, hasta que agarra y me alza así una metralleta, y me alza así un rifle, y agarro y digo: y entendía, este hombre está diciéndome que este rifle tiene poder, esta metralleta tiene poder, que para él es su vida, que para él es su todo, que para él es la autoridad, que tener ese rifle allí le da autoridad a ese hombre, le da poder, le da no sé qué. Y yo: no, pues su ídolo, ¿no? Para usted tendrá poder ese rifle, pero ábrame la puerta, ya me voy, ¿no? O sea, entonces, vamos, observen cómo se puede caer en sí. El hombre estaba admirando, en este caso, a una metralleta, a un rifle, y al poder que conllevaba ese rifle, esa metralleta, ¿no? Me acuerdo porque, pues sí, me sorprendió mucho, ¿no? Esas palabras, se las trato de parafrasear porque no las recuerdo con precisión, pero me enseña la arma, ¿no? Así poderosa el arma, así, o sea, grandota, ¿no? Y ya digo: no, bueno, oficial, pues la vida es otra cosa, ¿no? La vida es Dios, y es Jesús, ¿no? Bien, pues ejemplos como estos pueden abundar en nuestra sociedad. Por mencionar muy brevemente, puede ser que alguien esté idolatrando honores. Quiere ganarse honores de la gente, quiere ganarse títulos académicos, quiere ganarse medallas en un deporte, trofeos, no sé. Pero el problema, ¿en qué está entonces? En que eso se convierta en lo que dirija tu vida, en que eso tome el corazón, tome y abrace tu corazón y hagas a Dios a un lado. Eso se convierte en idolatría cuando así ocurre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo? Muy bien. Recordemos que la Escritura y Cristo nos enseñó para evitar la idolatría, para el tener cuidado a esto. Él dijo algo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que todo lo demás, no solamente el alimento que necesitas, la ropa, no solamente el que necesites algún artículo para tu trabajo, estudio, para tu casa, no solamente eso, sino también todo lo demás será añadido. Tus deseos Él te los suplirá, tus anhelos Él se encargará de dirigirlos, ¿verdad? Tus pensamientos Él los alimentará. Así que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces aquí podemos observar cómo Cristo nos dirige, y Él nos dirige a que sea Dios el que tome el trono de nuestro corazón. Bien, voy a la siguiente lámina, analicemos otra pregunta. ¿Cómo puedo saber si estoy adorando las bendiciones que deseo? ¿Cómo puedo saber si estoy adorando a esos anhelos, pensamientos, deseos, bendiciones en vez de a Dios? O adoro, ¿cómo puedo yo distinguir si estoy dirigiéndome o me estoy desviando hacia algo que es idolatría, o me estoy manteniendo en el camino de Dios? ¿Cómo puedo saber si estoy adorando las bendiciones que deseo o a Dios? Y bueno, esta es la contestación.
Escuchemos bien, mire, si estuviera usted dispuesto a pecar para alcanzar esa meta, o si se peca, o si usted peca cuando no obtiene lo que usted quiere, lo que usted anhela, entonces su deseo ha tomado el lugar de Dios y está actuando como un idólatra. Si el hecho de querer alcanzar esa meta o tiene ese anhelo y lo quiere alcanzar y usted lo hace a través de medios pecaminosos, no le importa pecar con tal de alcanzar el objetivo, entonces está caminando en idolatría. Cuidado, ¿no? Esto se notó en Raquel, en la misma frase, dame hijos o me muero. O sea, queriendo como reclamar a Jacob, enojada ya ella, desesperada, y tal vez hasta con ira pronunció esas palabras. Entonces ya en su caminar, ya en su forma de querer alcanzar Raquel su deseo de tener hijos, pecó, y tan pecó que hasta los ídolos de su padre robó. Entonces cuando en el camino, cuando alguien en el anhelo de alcanzar eso lo hace a través de pecado, entonces eso ya se ha convertido en un ídolo. Aquí hay otra característica para contestar a esta pregunta. Cuando el hecho de no tener eso que se desea le causa a usted irritación, le causa descontento por no alcanzar ese anhelo, esa meta, le causa a usted ansiedad, es un síntoma sin equivocación de que ha caído en el pecado de idolatría. Si por alguna razón ese deseo que se puede tener, ese deseo como lo tuvo Raquel de el querer hijos, por no lograrlo, pasaban muchos años y no lo lograba Raquel, le causó irritación, le causó descontento y hasta en cierto punto ansiedad porque no lo lograba. Entonces eso es una evidencia de que está viendo a otra cosa y no a Dios, de que está viendo a un ídolo y no a Dios. Bien, entonces podemos concluir con esta frase para contestar esa pregunta. Ese descontento, esa irritación es un indicativo de que Dios no le es suficiente. Cuando eso se presenta ya, cuando esas evidencias se notan, se ven, se observan, es entonces también un indicativo de que a usted o a quien está cometiendo ese pecado, al quien esté cometiendo ese pecado, Dios no le es suficiente. O sea, como si Dios no te alcanzara, como si Dios no pudiera, como si Dios no tuviera ese poder para realmente darte a ti lo que necesitas. Que tener a Dios o saber de Dios o como que acercarse a Dios, no basta, como si no funcionara. Aguas, cuidado, porque eso es idolatría. Y bueno, coloco estas preguntas con la intención de que cada uno de nosotros de verdad siempre estemos evaluándonos. ¿En qué lugar están mis deseos? ¿En qué lugar están mis anhelos? Porque aún un anhelo, un deseo, o aún cuando del corazón se desprende codicia, es un indicativo. Codiciar algo es un indicativo de que
estás poniendo algo más al frente, arriba, más arriba que Dios. Bien. Y bueno, en el caso de Raquel, pues podemos ver enojo para con su marido, en este caso Jacob. En el caso de Raquel podemos ver a una mujer que estas expresiones de robarse los ídolos de su padre, de engañar a su familia, porque después, si usted lo lee, Labán alcanza a Jacob y le dice a Jacob: me has robado mis dioses, me has robado. Y todos, pues Jacob, entonces, pues Jacob permitió que Labán buscara en el campamento, porque le dice Jacob: busca en el campamento, a ver. Y Raquel sabía que su padre ya los estaba buscando. Y dice la Biblia que Raquel los pone en alguna mochilita, no recuerdo la palabra que comenta la Biblia, pero los coloca en un bolso y se sienta sobre ellos, sobre un camello o un animal de los que se transportaban, ¿no? Y los esconde. Bueno, entonces, fíjense, Raquel se enoja contra su marido de manera pecaminosa, roba los dioses de su padre, engaña a su familia y, no contenta con el nacimiento de José, deseaba todavía más, ¿verdad? Y bueno, para darles otra ilustración de lo grave que es la idolatría. ¿Qué sentiría un esposo o una esposa que llegaran a su habitación, llegaran a dormir a la misma habitación, unos esposos, y en esa misma habitación donde está su cama, está su cabecera, están sus burós, ¿verdad? Comúnmente ponen 2 burós a los lados, que alguno de ellos, por decir algo, el esposo, tuviera allí en ese buró su lamparita y además la fotografía, así en un recuadro, de una de sus amantes. ¿Qué sentiría la esposa? ¿Qué cosa tan cruel sentiría la esposa? Eso es infidelidad, eso es adulterio. ¿Saben que la idolatría es adulterio espiritual contra Dios? Vean lo grave que es, véanlo. Así que no es un juego, no es algo que debemos de descuidar. No podemos decir: ay, en estos tiempos ya casi no se ven imágenes, ya mucha gente ya sabe que no sirve de nada un palo, un cartón, una figura con cierta deidad. No. Hoy en día la idolatría es un pecado grave que se está cometiendo, como ya lo expliqué en toda esta sesión. Bueno, bien. Pasemos a la siguiente lámina. Es una lámina breve, no se me cansen, pero me gustaría que observáramos aquí lo rico de este verso, de esta otra frase que dijo Jesús, que nos enseñó Cristo y que está escrita también en el Antiguo Testamento, ahí en el Deuteronomio. Es Mateo 22, verso 37. Observemos, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y como ya muchos sabemos, ¿verdad? Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, observe bien la frase, hermano, estimado amigo, amiga. Mire, Cristo enunció algo que ya se había dicho en el Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Ya se había dicho: amarás al Señor tu Dios
con todo, o sea, todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, si se ama a Dios con poco menos de eso, ¿qué significa? Que hay un ídolo, que se está en el pecado de idolatría. Porque Cristo aquí fue claro, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo a Él, entregarle todo tu ser, todo a la disposición de Dios, toda tu alma y toda tu mente, todo. Si no está todo, hay un ídolo. Si no está todo, hay un problema ahí que hay que rascar y buscar qué está pasando. De manera que el que cumple esto, por ende, se cumple el segundo mandamiento. Si en tu corazón está cumpliéndose que Dios es tu Dios, que Jehová es tu Dios, que el Rey de Reyes es tu Dios, que el Yo Soy es tu Dios, si eso se cumple en tu vida, por ende vas a amar a tu prójimo. Ahora, lo digo en otro sentido. Si tú estás observando que en tu vida no estás amando a tu prójimo, o estás notando en tu vida que algo pasa, no te sale el amor de tu corazón para con tu familia, o no te sale el amor para con tu hijo, o no te sale el amor para con tu esposo, o como que no te sale el amor para con el que convives en el trabajo, con el que convives en la escuela o en el lugar en el que te encuentres. Si no te sale ese amor y tú sabes que no te está saliendo, entonces pregúntate, no estás amando a tu prójimo, pero ¿resultado de qué es? De que no estoy amando a Dios. Y entonces, si no estoy amando a Dios con todo mi ser, cuidado, hay un ídolo. Hay evidencias, ¿verdad? Bien. Bueno, pues, hermanos, amigos, estimados, concluimos. Y vamos a esta última parte. Y voy a terminar con este último versículo que me gustaría que leyéramos todos en Jeremías capítulo 17. Van a ser dos textos. Uno, Jeremías capítulo 17. Lo voy a leer rápidamente, pero captemos la intención del profeta. Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Otra vez, leamos con entendimiento. Maldito, o sea, ya está el profeta enunciando una maldición para la vida de esa persona que se atreva a confiar en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, en pocas palabras, maldito el hombre que se atreva a tener un ídolo. Maldito el hombre que se atreva a practicar la idolatría. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y bueno, dice aquí que ese hombre que practica la idolatría va a quedar como en un desierto. Y era lo que le pasaba a Raquel. Va a quedar como en un desierto, descontenta, con angustia, hasta en depresión tal vez. Va a quedar en un desierto. Sin embargo, también vemos
cómo en la Escritura hubo un reparo de Raquel. Hubo un reparo. O sea, Raquel, gracias a Dios, no se quedó ahí. Y creo yo que logró arrepentirse. Creo yo que logró cambiar. Observemos para no dejar a Raquel ahí como la idólatra, sino también como la esposa de Jacob, que fue capaz de revirar su conducta, de reconsiderar su camino y de inclusive ver a Dios. Observen en el verso 35, capítulo 35 del Génesis. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, observen lo que dijo Jacob, él dio una instrucción, el patriarca, el esposo, el marido, dio una instrucción y dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, o sea, entre ustedes, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantaos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Como Dios se lo ordenó, ¿verdad? Y en el verso 4 dice: así dijeron a Jacob, así dieron, entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. O sea, a Jacob le dieron todos los ídolos. Y entre esos ídolos iban los que había entregado Raquel. Raquel los entregó. ¿Lo entregó? Al fin y al cabo, pudo reparar su error, su falla, su pecado. Y es el mismo mensaje que hoy quiero dejarle a usted en el corazón. Si usted ha estado en este pecado, si usted se ha dado cuenta de este pecado, mire, aún hay oportunidad de que vaya y entierre sus ídolos, así como lo hizo Jacob. Vaya y despójese, vaya y entierre a esos ídolos, vaya y destrúyalos, vaya y quítelos de delante de la presencia de Dios. Vamos a escuchar este canto y al mismo tiempo voy a leer este último verso que está en Hebreos 4. Si gusta acompañarme, con este texto termino. Hebreos capítulo 4, verso 13. Dice así la palabra de Dios: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hasta aquí, este verso dice algo muy importante. Mire, no vamos a poder engañar a Dios, no lo vamos a poder engañar, porque ya de antemano, Él, delante de su presencia, tiene manifiesto todo lo sabe, todo. Todas las cosas están desnudas ante Él y abiertas ante sus ojos. Todo. Así que Dios sabe
Dios sabe y conoce bien y muy a fondo lo que hay en su corazón. Dios sabe y conoce de verdad, de manera profunda, si hay idolatría en usted o si no. Y usted también sabe si por ahí tiene un ídolo. Así que ya no lo haga, ya no lo tenga más, porque todas nuestras cosas, todo lo que somos, todo lo que hay en nuestro corazón de verdad, Dios lo sabe y a Él nada se le oculta. Y eso sí, Él sabrá quién le está siendo infiel y quién está en adulterio espiritual. Así que no lo oculte ya más, ya no lo oculte, ya no oculte. Si usted se ha dado cuenta de ese pecado, ya no lo oculte. Arrepiéntase, venga a Dios, porque el texto no se queda aquí en Hebreos 4:13, no se queda aquí el texto. El texto continúa diciendo: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, su nombre es Jesús, amén, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos. La Biblia nos está instruyendo. Dios nos dice, si ese es tu problema, mira, hay un sacerdote. Si el problema es la idolatría en ti, hay un sacerdote que es Cristo Jesús. Acerquémonos pues a Él, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y termino con esto. Si Dios tuvo compasión de Raquel, y Raquel de su corazón entregó los ídolos que tenía a Jacob, entonces usted, si está en ese problema, también tiene esa oportunidad de que Dios se compadezca hoy de usted, de que hoy Dios se compadezca de verdad, de que sea Cristo Jesús el sumo sacerdote, el que se compadezca de quien haya cometido ese pecado. Porque para eso Él vino, para eso Él vivió. Y miren, esta es una ilustración muy impactante, muy impactante. Pero si Jacob enterró esos ídolos junto a una encina, ahí debajo de una encina, ahí debajo de ese árbol, si Jacob los enterró allí, si Jacob ahí los puso, hoy en la gracia, nosotros podemos poner ese pecado de idolatría ahí, a donde está la cruz, a donde está Cristo. Ahora no es una encina, no es un árbol, es la cruz de Cristo. Amén. Así que acérquese a Él, pídale a Él que le ayude, pídale perdón, exprésele su arrepentimiento, porque Cristo murió en un madero y todos los pecados fueron perdonados. Amén. Amén. Escuchemos este canto, por favor. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que
porque solo tú me puedes sostener. Amén, amén. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. Oh, no daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Amén. Así es, Señor. Queremos reconocer, Padre, que solo tú nos puedes sostener. Jesús, queremos reconocer que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre, queremos reconocer que en ti estamos completos y no necesitamos de ídolos, Señor, y no necesitamos de practicar idolatría, ni hechicería, ni herejía, Padre, porque tú eres todo en nosotros, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, bendito Dios. Padre, sea tu nombre levantado, sea tu nombre Aleluya. enaltecido, Señor. Sea tu nombre sobre todo nombre, Padre. Gracias, bendito Dios. Yo quiero invitarle a que se levante cada uno de ustedes y entonemos nuevamente este canto. Entonémosle con todo nuestro corazón. Hagámoslo con toda nuestra voz. Entonémoselo y démoselo a Dios. Y que Dios vea nuestros corazones. Dígale usted así, adelante. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi mente. No daré mi mente a nadie más que a ti. No daré mi mente a nadie más que a ti. No daré mi mente a nadie más. No daré mi mente a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi fuerza.
No daré mi fuerza a nadie más que a ti. No daré mi fuerza a nadie más que a ti. No daré mi fuerza a nadie más. Oh, no daré mi fuerza a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Amén. Amén, Jesús. Amén, bendito Dios. Solo tú, Señor. Solo tú eres nuestro sostén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos hoy a todos, Padre. Bendícenos hoy en nuestro regreso. Bendícenos hoy con nuestra familia. Bendícenos hoy, Padre, al escudriñar nuestro corazón. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén.